para todos ustedes emprendedores. Si estás buscando mejorar la percepción de tu startup, contacta a Duna Studio. Esta es la agencia de marketing y branding que está haciendo posible este evento y te ayudará a propulsar la identidad de tu marca. Encuéntralos en Instagram como @duna.studio. Qué bueno tenerlos de vuelta después del break. Les damos la bienvenida de nuevo. En el siguiente espacio podremos hablar de una nueva perspectiva que está cambiando los roles y la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo. Nuevas masculinidades. Será impartida por Verónica Escalante. Ella es doctora en Antropología Social por la UNAM y cofundadora y directora general de Share. Recuerden que este es un espacio totalmente para ustedes. Espero lo disfruten. Envíenos sus preguntas por redes sociales. Estamos en Instagram como @changemaker.day. Bienvenida, Verónica. Te cedo el escenario virtual. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia sobre nuevas masculinidades. Antes de que comencemos el día de hoy, quisiera, precisamente darles la bienvenida, agradecerles el que estén acá presente. Mi nombre es Verónica Escalante y soy directora general y fundadora de la organización Share. Nuestra visión es fomentar una sociedad que abrace la diversidad y vamos a hablar un poco sobre eso desde la perspectiva de género el día de hoy. Y como les mencionaba, antes que nada quería agradecerles por estar aquí, por tener la apertura para hablar sobre estos temas y sobre todo sobre la apertura para ver la masculinidad desde una perspectiva distinta, algo que es tan vital y esencial para lograr la equidad de género. Como les mencionaba, soy fundadora de Share. Share la fundamos en el 2013 en Indonesia, en unas islas que tenían conflicto interreligioso. Y desde aquel entonces nos expandimos a Estados Unidos y a México, buscando fortalecer las relaciones entre personas diversas en cada contexto específico. Podrán estarse preguntando que por qué Indonesia, y suena un poco raro. En realidad, comenzamos en Indonesia porque queríamos ver en el contexto más extremo de dinámicas de discriminación, que es el conflicto armado, qué herramientas podíamos utilizar para reunir a personas que venían de contextos diversos o que estaban teniendo alguna forma de conflicto y apoyarles en sanar esas heridas y en lograr relaciones de colaboración y apoyo mutuo entre ellas. Y eso es a lo que nos llevamos dedicando desde ese entonces. Hemos trabajado con más de 55 organizaciones aliadas en estos 3 países, directamente con comunidades de estos 3 países, y hemos capacitado a líderes de empresas y organizaciones con presencia en más de 90 países. Entonces, el día de hoy ustedes se suman a estos esfuerzos de ver cómo entendemos la diversidad de una forma distinta, ¿no? Para empezar esta conferencia, no quería compartirles solamente las múltiples teorías que sustentan nuestra metodología sobre cómo cultivar la apreciación y la valoración de la diversidad y cómo lograr la inclusión, sino que quería más bien generar momentos en los que podamos reflexionar en conjunto. Como saben, pueden enviar sus preguntas por WhatsApp y las pueden enviar a lo largo. Si a lo largo de la conferencia se llegan a tener alguna pregunta, pueden enviarlas por el chat y las voy a responder al final de la presentación. Pero arranquemos esta conferencia con un momento de reflexión. Les voy a compartir esta foto de una persona. Esta es una técnica que utilizamos mucho en antropología para tratar de entender cómo son las vidas de las personas, qué es lo que consideran valioso o importante. Entonces, con tan solo ver esta foto, dense un momento, vamos a todas y todos, todas las personas que estamos aquí, vamos a darnos un momentito para pensar cómo creemos que es la vida de la persona de la foto. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Si tiene o no familia, cuál es su relación, su vínculo con ellas. Trata de pensar como en los detalles más específicos. Lo primero que venga a la mente, es más, justo, no lo están diciendo, entonces nada más tomemos conciencia de esos pensamientos iniciales que vienen a la mente cuando vemos la foto de este hombre y decimos, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace?
¿A qué dedican la mayor parte de su tiempo? ¿Qué es importante para esta persona? Okay. Y algunas personas aquí tal vez hayan reconocido a la persona de esta foto. Es Clark Gayforth y es el esposo de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. Les compartí esta foto porque Clark se volvió uno de estos padres de casa, amo de casa, ¿no? Como medio famosos porque precisamente su esposa estuvo embarazada durante su campaña, no sé si lo recuerdan, para ser primera ministra de Nueva Zelanda. Y precisamente él dejó de trabajar para ocuparse, ser el cuidador primario de sus hijos y hacerse cargo de la casa y de su familia. Les comparto una foto más donde acá están con su, no recuerdo si es hijo o hija, pero bueno, con su bebé en las Naciones Unidas, donde su esposa iba a hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué comenzamos el día de hoy compartiendo esta foto y generando este momento de reflexión? Porque típicamente para hablar de masculinidad tendríamos que hablar de que no existe la masculinidad en sí como un hecho ya dado, sino que más bien es un constructo social, es cómo entendemos la masculinidad, de eso es de lo que estamos hablando. Y con este ejercicio, lo primero que nos viene a la mente tiene que ver mucho con cómo cada persona que está aquí entiende la masculinidad, qué entendemos que es y cómo se construye, ¿no? En el caso de que hayamos pensado que la persona de la foto, claro, se identificaba, bueno, se identificaba con el género masculino, no era masculino. En Share utilizamos esta metáfora de los lentes morados para explicar estas ideas, estos estereotipos, estos constructos sociales y estas ideas limitantes que tenemos sobre grupos de personas o sobre distintas formas identitarias. ¿Por qué usamos la metáfora de los lentes morados? Porque decimos que los lentes morados o un par de lentes morados funcionan igual que un estereotipo. ¿En qué sentido? Si yo me pongo un par de lentes morados, pues vería todo el mundo de morado, ¿no? ¿Cierto? Pero para la mayoría de nosotras y de nosotros, el mundo no es solo morado. Tal vez hay alguien aquí que sí vea el mundo solo de morado, pero para la mayoría de nosotras y nosotros vemos el mundo y vemos muchos colores, ¿no? Cuando vemos a alguien a través del lente del prejuicio, del estereotipo, vemos solamente ciertas características. Sí hay morado en el mundo, sí, pero no es todo lo que hay. Típicamente el riesgo con un estereotipo es exactamente de los lentes morados. No necesariamente, a veces están mal, pero el mayor riesgo es que típicamente si hay morado en el mundo, si hay algo en la realidad que comprueba o que informa el estereotipo, sobre todo, que informa el estereotipo. Y el riesgo más grande es que nos limita a ver solamente ciertas características sobre una persona o un grupo, ¿no? Les mencionaba que nosotros comenzamos Share en Indonesia. Empezamos Share en Indonesia en una isla que tenía conflicto interreligioso entre cristianos y musulmanes. Y por eso empezamos Share allá, ¿no? Queríamos ver si incluso en ese caso más extremo de guerra podíamos utilizar nuestra metodología para apoyar a personas a quitarse estos lentes morados, a cuestionarse, tomar conciencia de estos lentes morados y formar vínculos distintos. En aquel momento, cuando empezamos Share, estábamos trabajando con 120 niñas y jóvenes, ¿no? Niñas, niños y jóvenes. De todas ellas, solamente 3 personas tenían relaciones cercanas con personas de la otra religión. De esas 3, 2 eran unas gemelitas que se llamaban Elsie y Elsa, créanlo o no, que era muy confuso, Elsie y Elsa. Y Elsie y Elsa habían visto cómo violaban y asesinaban a su mamá durante la guerra. Y me compartían algo muy similar a otras personas, a todas los otros niños y niñas de la isla. Decían que a pesar de estar en un orfanato cristiano y que aprendían todas estas teorías del perdón y de amar al prójimo, etcétera, para ellas no era verdad, no era real. Es más, una de ellas que vio cómo violaban y asesinaban a su mamá tenía sueños muy profundos de violencia, de venganza, de vengar la muerte de su madre, ¿no? ¿Qué sucedió con Elsie y Elsa? Que por azares del destino acabaron yendo a una secundaria con niñas musulmanas. Y cuando conocieron a estas niñas se dieron cuenta que no existía tal cosa como el musulmán malo,
esos lentes morados, ¿no? Todos los musulmanes son malos porque esta narrativa de la guerra. Sino que habían habido personas de ambas religiones que habían vivido cosas muy similares, que habían hecho las mismas atrocidades y que habían sufrido de la misma forma. Eso, una de las teorías que estábamos buscando ver si funcionaba o no en ese primer proyecto que hicimos en Indonesia hace muchos años, tiene que ver con diversificar una narrativa totalizante. Esta teoría que se llama mediación narrativa, que es una teoría de resolución de conflicto, propuesta por Winsley y Monk, que pareciera que estamos siguiendo la temática porque son de Nueva Zelanda también, como las personas de las fotos anteriores. Pero bueno, ellos lo que dicen es que siempre que hay una situación de conflicto es porque hay una narrativa totalizante sobre la persona o el grupo, ¿no? Y vamos a llegar a esto que tiene que ver con masculinidades, pero una narrativa totalizante. Imagínense es que mi hermana nunca me escucha, no me pone atención, narrativa totalizante. Siempre que tenemos un conflicto es porque hay una narrativa y todo lo que pensamos va alimentando esa narrativa. Esa persona es egoísta o lo que sea, ¿no? Vamos alimentando esa narrativa. En el caso de él, sí, él será, los musulmanes son malos, ¿no? Son nuestros enemigos, etcétera. Todo iba alimentando esa narrativa totalizante. ¿Qué sucede cuando conocen estas niñas? Que se diversifica la narrativa. Y al diversificar la narrativa, tenemos elementos para resolver el conflicto. El ejemplo de, bueno, es que mi hermana nunca me escucha, ¿no? Mi hermana nunca me escucha, pero después, si trato de ver otra perspectiva, puedo decir, bueno, pero ¿sabes qué? Ahorita le está yendo fatal en la escuela, casi está reprobando, se acaba de pelear con mis papás. Bueno, están pasando otras cosas en su vida. Entonces puede ser que sí, que en efecto hay morado en el mundo. No me está escuchando, no está haciendo caso. El conflicto sí, se comprueba. Pero otras cosas están pasando. Esos elementos son los que me permiten resolver el conflicto, ¿sí? En el caso de Elsie y Elsa fue exactamente lo que pasó, ¿no? Sí, su mamá sufrió y murió a causa de la guerra, a causa del conflicto entre armado y a causa de personas que eran musulmanas. Sin embargo, cuando conocen estas otras niñas musulmanas, dicen, bueno, pero ellas también sufrieron cosas muy similares y fueron personas cristianas que lo ejercieron. Entonces cambia el discurso sobre lo que pensaban sobre ese grupo de personas. Lo que yo siempre digo es que eso por sí solo es increíblemente transformador. Sin embargo, lo que a mí me parecía aún más poderoso de la historia de Elsie y Elsa era que no solamente les ayudó a cambiar su perspectiva, sino que ellas decían que solamente fue a través de las amistades que formaron con estas niñas musulmanas que ellas lograron sanar lo que le había pasado a su mamá. Y a eso es a lo que le apostamos en Share, al poder sanador de relaciones cercanas, de apoyo mutuo, horizontales, que ahorita vamos a hablar un poco de qué es esto, ¿no? Entonces, ¿para qué les comparto todo esto? Porque con base a qué nos ponemos los lentes morados. Les acabo de dar el ejemplo de Elsie y Elsa. ¿Con base a qué pensaban que los musulmanes eran malos, las personas musulmanas eran malas? Con base a su experiencia. Todas las personas aquí, todas las personas en el mundo, tenemos estos lentes morados. ¿Por qué? Porque la forma, el sentido que le damos al mundo, el significado que le damos a distintas circunstancias, a distintos grupos, etcétera, tienen que ver con nuestra experiencia. Piensen ahora en qué fue lo primero que pensaron cuando vieron la foto de Clark. Eso primero que pensaron tiene que ver más con sus propias experiencias, con la experiencia de cada persona que está aquí en esta conferencia el día de hoy, que con la vida de Clark. Lo primero que pensamos sobre una persona o una situación, esa idea inicial, ese juicio inicial que hacemos todas las personas, porque así funcionan nuestros procesos cognitivos, es decir, nuestro proceso de conocer las cosas, lo primero que pensamos de cualquier cosa nos está hablando sobre nuestra experiencia más que sobre la persona o la situación, ¿no? Les voy a dar un ejemplo más. Piensen ahorita en una zanahoria. Piensen cómo es esa zanahoria, ¿ok? Imagínenla completamente. Ahora imaginen otra zanahoria, cambien algo en esa zanahoria. Y tal vez cámbienla una vez más, ¿ok? Si yo les fuera a preguntar de qué color es esa zanahoria, ¿no? ¿Qué me dirían? Me imagino que la mayoría de ustedes se imaginaron zanahorias naranjas. ¿Por qué? Porque en el súper siempre vemos zanahorias naranjas. Nuestra experiencia está limitada a zanahorias naranjas.
Sin embargo, hay zanahorias moradas y amarillas y rojas, hay zanahorias de todo tipo de colores. Habrán personas aquí que sí sabían que habían zanahorias de distintos colores y habrán las que no. Las que sabían que habían zanahorias de distintos colores es porque probablemente hayan tenido experiencias que les hayan dicho que hay zanahorias de distintos colores, ¿no? ¿Hay alguien aquí que ha vivido en todos los momentos históricos, en todas las identidades culturales, religiosas, en todos los géneros, todas las sexualidades? ¿Hay alguien aquí que haya tenido infinitas vidas y que ha sido parte de infinitas culturas, etcétera? No. Probablemente no. Yo siempre estoy abierta a las posibilidades, pero probablemente no. Nuestras experiencias siempre son limitadas a un momento histórico, a una cultura, a un contexto. Y al ser limitadas, ¿qué significa eso? Que si nuestras experiencias son limitadas, nuestros lentes, nuestra percepción del mundo también lo es. Y si tenemos conciencia de eso, entonces podemos tener la apertura para ver más allá de esos lentes, para cuestionarlos, para tomar conciencia de ellos, para descubrir todos los otros colores que nos ofrece el mundo y la sociedad, ¿no? Estas distintas cosas que pueden ser las personas. Ahora sí, entremos a la masculinidad. Y pensando un poco como llevándonos a cuáles son nuestras creencias limitantes sobre la masculinidad. Y seguramente las tenemos. Es más, lo que sea que pensemos que es la masculinidad, el ser hombre, es siempre una creencia limitante, porque nuestro conocimiento no es infinito. Okay. Y entonces, ahora sí, para hablar de nuevas masculinidades, la pregunta es, ¿de qué forma, qué otras posibilidades tengo para entender la masculinidad, para entender qué significa ser hombre? Una colega mía, Pauna, que fundó una organización que se llama Desparadigmas, muy, muy padre, ahí búsquenla si pueden, siempre pone esta diferencia de cuáles son creencias, si siempre tenemos creencias limitantes, todo lo que pensamos que es real son creencias en realidad, ¿no? Si tenemos creencias, siempre el tema es qué creencias me capacitan, ¿no? Y qué creencias me hacen daño o hacen daño a otras personas. Y eso es lo que vamos a entonces ahora sí adentrarnos, a explorar sobre la masculinidad. ¿Okay? Entonces, para hablar de eso, hablemos un poquito sobre nuestro contexto, de dónde vienen estas creencias como limitantes en nuestro contexto cultural específico y en nuestra cultura, ¿no? En sociedades donde hay desigualdad, típicamente, un psicólogo social que se llama Gordon Allport, que empezó, tiene un libro que se llama La teoría del prejuicio, y casi todas las teorías del prejuicio actuales se remontan a Allport. En realidad fue el primero en hablar sobre el prejuicio. Y lo que él decía era que precisamente era esto, ¿no? Que el prejuicio es una función cognitiva de la mente, es decir, es algo que siempre hacemos, siempre estamos ejerciendo prejuicios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nuestro cerebro puede simplificar, hacer más sencillo realidades muy complejas. Me fijo solo en un color, en lo morado, ¿no? En vez de ver todos los colores al mismo tiempo. Ok. Cuando se trata de juzgar a distintos grupos de personas o entender la identidad de distintos grupos de personas en una sociedad donde hay desigualdades, lo que dice Allport es que típicamente hay un grupo de referencia. El grupo de referencia es el grupo que tiene el poder, que tiene una posición de poder, que creó el sistema, ¿no? Y entonces todas las cualidades que se le atribuyen a ese grupo de referencia son valoradas, punto, son valoradas esas cualidades. El problema es qué pasa cuando tu grupo de pertenencia, es decir, alguna de identitarias, alguna de esas categorías identitarias, tú no perteneces a ellas. El género, en este caso, es muy sencillo, ¿no? Es el grupo de referencia en nuestra sociedad es masculino. O sea, una de sus condiciones es que es masculina. ¿Por qué? Porque los hombres hasta ahora han mantenido la mayoría de posiciones de poder. En nuestra cultura y en nuestro momento histórico se ha ido construyendo de esa forma. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes cuando tú no perteneces a esa categoría de identidad del grupo de referencia, entonces puedes estar más en la sociedad misma y tú misma, o sea, la ideología misma de esa sociedad
te coloca en una jerarquía, en una estructura. Bourdieu, que es un sociólogo, decía que se generan estas estructuras sociales estructurantes, es decir, que son estructuras sociales que se generan por dinámicas de poder, que al ser estructurantes lo que significa es que insertan a las personas, a los individuos, las y los individuos, en cierta jerarquía, ¿no? Y hay ciertas ideologías que sustentan esa jerarquía, ¿no? Y esas ideologías se van naturalizando y se van internalizando y normalizando. A ver, para no perdernos un poco aquí. Por ejemplo, el que el hombre, si se crea como este sistema, ¿no? Donde lo que se está buscando es mantener el poder, ¿no? Y hay como toda una serie como de ideologías que mantienen el poder de cierto grupo. Una de esas ideologías tiene que ver con quién va a poder tener el poder adquisitivo, quién va a poder ingresar al mercado laboral, etc. Les compartí el ejemplo de Clark Gifford precisamente porque una de esas ideologías que se ha naturalizado, normalizado e internalizado es que las mujeres biológicamente somos más aptas para la crianza de bebés, ¿no? Y es más, bueno, podrían levantar la mano, no les veo ahorita, pero podrían levantar la mano. ¿Quién cree que las mujeres tenemos algo, tenemos un instinto, tenemos un algo casi que en la sangre, un gen, no sé, ¿no? Cromosómicamente, como sea, somos más aptas para la crianza, energéticamente, somos más aptas para la crianza de bebés, ¿no? Sin embargo, lo que muestra la ciencia es que seas del género que sea, si tú pasas el mismo tiempo cuidando a un bebé, se te desarrolla, sí se modifica el cerebro, pero se te desarrollan las mismas partes del cerebro, seas del género que sea, ¿no? Entonces, eso es cuando una ideología se naturaliza, cuando pensamos, sí, claro, es que para las mujeres la crianza es más natural para ellas. Eso es la naturalización de una ideología. ¿Qué es lo que hace? Que lo que hace esa ideología es mantener, esta ideología específicamente lo que hace es mantener a mujeres en el hogar dedicadas a la crianza, limitando su posibilidad de participar activamente en los mercados laborales, ¿no? Y en los sistemas económicos, ¿no? Y entonces eso mantiene y sostiene esta estructura jerárquica asimétrica. Ojo aquí, algo que siempre señalo es que muchas veces pensamos que cuando estamos hablando de estas dinámicas, ¿no? De estas relaciones asimétricas que se generan en estas estructuras desiguales y que generan formas de discriminación, muchas veces pensamos que es hombres contra mujeres o personas cisgénero contra personas, no. La forma en la que funcionan estas estructuras no es necesariamente de las personas del grupo de referencia que tienen poder hacia otras. Sí, las personas del grupo de referencia tienen ciertos privilegios, ¿no? Sin embargo, y pueden ejercer la discriminación, pero estas ideologías que naturalizamos y normalizamos, nos las creemos todas las personas que estamos en esta estructura social. Por eso es una estructura estructurante, ¿sí? Porque todas las personas en la sociedad estamos ocupando estos lugares y siguiendo ciertos roles según estas ideologías, y entonces estamos alimentando y manteniendo esta estructura tal cual y como está, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que es rol y responsabilidad de todas las personas ver cómo transformar estas estructuras que nosotros llamamos verticales, que generan estas formas de relacionarnos de forma simétrica, ejerciendo poder, transformarlas. Voy a hablar nada más rápido porque estamos hablando de género, pero sí quiero mencionar, en Share en realidad siempre abordamos la diversidad desde una perspectiva interseccional. Interseccionalidad, a lo que se refiere el término, es a que hay muchas formas de identidad, estas categorías de identidad, hay muchísimas de ellas y no las vivimos aisladamente. Mi experiencia como mujer con discapacidad, etcétera,
funciona todo al mismo tiempo. Todas esas formas identitarias están operando al mismo tiempo. Entonces, se los menciono porque cuando hablamos de masculinidad, también es importante como reconocer ahí que no es lo mismo ser un hombre mestizo en México a un hombre indígena, a un hombre con alguna discapacidad, a un hombre homosexual, a un hombre heterosexual, a un hombre católico, a un hombre de alguna religión no predominante en nuestra cultura. A ver, les comparto este diagramita que es como bastante, es para entender distintas formas de identidad y es otra forma de conceptualizar esto que decíamos del sistema asimétrico. Imaginemos que en el centro están todas estas formas identitarias y pueden ver que aquí al lado hay todavía muchísimas más. Tamañismo, discriminación de género, xenofobia, por nacionalidad, por color. Hay distintas formas de identidad, ¿sí? Y como les mencionaba, el sistema es creado para personas con ciertas características identitarias. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? El sistema es creado. Como ustedes saben, hasta hace muy poco, las mujeres no podíamos votar, no podíamos tener propiedad, no podíamos tener una cuenta de banco, ¿no? Todo el sistema estaba hecho para hombres. Las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres. Incluso en nuestra lengua, en la lengua española, porque sé que ahorita tenían esto del lenguaje inclusivo, la razón por la que en la lengua española el masculino el plural es masculino es porque la feminidad era propiedad de lo masculino. No había necesidad de que lo plural fuera incluyente, porque el hombre pues ya incluía a la mujer, pues la mujer era su propiedad, ¿no? Cada quien tenemos formas, hay algunas personas que tienen formas identitarias, que todas sus categorías identitarias son parte del grupo de referencia, es decir, el sistema fue creado para ti, ¿no? Y eso genera toda una serie de posibilidades, ¿no? Hay personas que están en el borde, por ejemplo, les mencionaba esto por ejemplo, yo tengo una discapacidad que no es visible, ¿no? Entonces, al no ser visible, no estoy en la periferia, el sistema más o menos sí me incluye, o no tengo una discapacidad de movilidad, o de acceso, entonces puede ser que entonces puedo estar en el borde, ¿sí? Pero hay algunas formas identitarias que no están siendo incluidas en el sistema en lo absoluto, y entonces se encuentran, y ahí es donde empiezan a haber formas de discriminación, y hay diferentes formas de discriminación dependiendo de la forma de identidad, ¿no? El heteronormatividad, tamañismo, lingüisticismo en México, ¿no? A pesar de tener toda la riqueza de lenguas que tenemos, pues solamente hay una lengua oficial nacional, ¿no? Que es el español, y si no hablas español, el sistema no te incluye, ¿no? Bueno, discriminación religiosa, clasismo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en cómo entender una nueva masculinidad, lo que proponemos y lo que les invitamos en Share es empezar a tener acercamientos horizontales en la forma en la que abordamos la masculinidad. ¿Qué significa esto de acercamientos horizontales? Para nosotros son pasos muy sencillos. Primeramente, nutriéndonos de muchas teorías probadas de antropología reflexiva, empezamos con tener autoconciencia de lo que es, no me voy a meter mucho al relativismo cultural, pero es la conciencia de que lo que es válido para mí no necesariamente es válido para todas las personas, ¿no? Lo que eso me da es la capacidad de ser crítica de mis prejuicios, de esas ideas limitantes, para entonces tener la apertura de descubrir nuevas cosas cuando tenga nuevas experiencias, cuando forme nuevas relaciones, así como Elsie y Elsa, cuando conocieron estas niñas musulmanas, tener esa apertura de decir, voy a descubrir un nuevo aspecto sobre las personas musulmanas. Ojo, para eso lo que recomendamos es acercarnos bajo condiciones ideales, que ahorita les voy a explicar un poquito más de eso, que esas condiciones ideales han sido ampliamente estudiadas por la teoría del contacto, para que en realidad podamos tener una transformación de creencias, ¿no? Nada más les menciono, estas condiciones ideales son igualdad de estatus, apoyo institucional, tener metas en común y colaborar. Cuando estamos hablando, y ahora sí me voy para acá, de cómo podemos resignificar, si sabemos que estamos viendo la masculinidad a través de lentes morados, ¿cómo la podemos resignificar para que sean incluyentes y la masculinidad esté en búsqueda de la equidad de género? Hablamos muchísimo del rol de mujeres, del empoderamiento de mujeres en términos de la equidad de género. Y claro, eso es increíblemente importante, ¿no? Si estábamos viendo la estructura asimétrica vertical,
pues bueno, es como el que reconozcamos, validemos nuestras voces, etcétera. Pero es tan importante eso como el que hombres también hagan ese esfuerzo, personas que se identifican con el género masculino, que también ejerzcan y busquen esta equidad, estas condiciones ideales, tener esa igualdad de estatus, ¿no? Y que hagan como este esfuerzo de precisamente reconocer, validar, amplificar y tomar en cuenta las voces de mujeres para que el sistema ya no solamente sea masculino, el sistema predominante, ni tampoco solamente femenino, sino que más bien sea, y tampoco solamente cubra el género visto desde una perspectiva binaria, también ahí tendríamos que mencionarlo, pero bueno, ya será para otra ocasión, sino que realmente nuestro sistema incluya a todos los géneros, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí voy a dejar la parte de la conferencia en sí, pero me encantaría, sé que han estado mandando preguntas, me encantaría saber también ustedes qué piensan de esto, qué podríamos resignificar sobre la masculinidad para poder promover estas masculinidades incluyentes en búsqueda de la equidad de género. Estoy viendo a ver si nos lanzaron, si quieren compartir su respuesta a esta pregunta o tienen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo, lo pueden compartir en el chat de WhatsApp. Y justo yo ahorita estoy aquí volteando porque estoy viendo las preguntas. Y mientras les voy compartiendo acá, también si quieren conocer un poco más sobre Share, estamos en redes sociales como Fundación Share. Aquí les dejo un correíto, info@fundacionshare.org, y nuestra página de internet es www.fundacionshare.org también, por si quisieran conocer más sobre el trabajo que hacemos, por si quisieran colaborar. De hecho, ahorita en octubre tendremos un programa con el TEC que estamos muy emocionados durante la semana ahí. Entonces, pero que sepan que están siempre las puertas abiertas para continuar esta conversación sobre cómo podemos abrazar juntas y juntos la diversidad. Estoy viendo, me están escribiendo las preguntas y las estoy viendo acá. ¿Cómo podemos ir eliminando las creencias limitantes? Y eso es como, me encanta, gracias por esta pregunta, no sé exactamente quién fue que lo hizo. El tema es que como esas creencias limitantes son parte de nuestro proceso cognitivo, como la forma en la que entendemos el mundo siempre está basado en nuestras experiencias y nuestras experiencias son limitantes, entonces nuestras creencias también siempre van a ser limitantes, ya sé. Pero entonces, y hay una razón por la que les estoy diciendo esto, porque más que eliminar las creencias limitantes, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuáles son las que tenemos. Tomar conciencia de cuáles creencias limitantes tenemos que no nos están capacitando, que nos están haciendo daño o haciendo daño a otras personas. Digo, acá en la pregunta que les ponía, ¿qué elementos podemos resignificar de la masculinidad? Una de las que más daño hacen es que los hombres no pueden hablar de sus sentimientos o estar en contactos o no pueden, toda esta parte de negar la sensibilidad, que existen personas masculinas, ¿no? Que se identifican con el género masculino. Esa es una creencia limitante que hace daño. Y entonces, si hace daño, hay que soltarla. Entonces, más que eliminar es cómo las transformamos tomando conciencia de que no son verdades absolutas, que incluso cuando pensamos que son naturales y biológicas, lo más probable es que haya sido naturalizado, normalizado, pero que no tiene que ser así. Y entonces atreviéndonos a vivir de una forma distinta y a cambiar esas categorías por categorías o por creencias que sí son más sanas, que sí nos capacitan, ¿no? Como, ok, soy hombre, voy a atreverme a hablar de mis sentimientos, ¿no? Voy a compartir con mis amigos. Hace poco una persona en nuestro equipo nos decía, me senté con mis amigos y empezamos a hablar de cómo nos sentíamos y no lo habíamos hecho nunca a ese nivel y sentimos tanto alivio y tanto bienestar. De hecho, está aprobado. Sé que después de la sesión de preguntas está Yair, que lo conozco muy bien de Gendes, organización con quien colaboramos, y Yair de hecho se ha certificado en nuestra metodología y en Gendes comparten, no sé si se los van a compartir, pero justo estas estadísticas de cómo hombres tienen una edad de mortandad de menor edad, o mueren más rápido, precisamente por todos los daños a la salud que hace esta creencia limitante. La creencia limitante de que los hombres no pueden hablar de sus emociones o desarrollarlas. Entonces, perdón, ese es el cómo ir eliminando las creencias limitantes. Es más bien
siempre teniendo la apertura de cuestionar y reformularlas, ir cambiándolas, ¿no? Y yo ahí lo que también les diría es que es súper peligroso pensar que no tenemos creencias limitantes. O sea, evidentemente la mayoría de personas no quieren ser clasistas, racistas, sexistas, etcétera. Sin embargo, porque nuestra cultura es así, lo más probable es que hayamos internalizado, normalizado y naturalizado alguna creencia discriminatoria o dañina. O sea, hasta que tengamos sociedades realmente horizontales, vamos a seguir teniendo creencias limitantes que hacen daño. Perdón, veo que llegaron 2 preguntas más. ¿En qué medida las nuevas masculinidades deberían de modificar la publicidad existente? Bueno, no sé específicamente a qué se refieren con masculinidad, pero sí, la hipersexualización, ¿no? También de cómo se construye la masculinidad, como el ser masculino significa que tengo que ser hipersexual, que tengo que ser violento, y lo vemos, así como con mujeres vemos en publicidad como más bien la mujer, la objetivación sexual de los cuerpos femeninos y toda otra serie de problemas en publicidad sobre cómo construimos la feminidad. Con la masculinidad, todo lo que tiene que ver en torno al entender la masculinidad como violenta y hipersexual conducen a la cultura que tenemos de acoso y abuso sexual, porque tenemos una cultura que ha normalizado el acoso y el abuso sexual desde hombres compran el alcohol para mujeres para que entonces las mujeres no estén plenamente conscientes y entonces pueda haber un acercamiento sexual, ¿no? O sea, eso que durante muchos años, creo que generaciones ahora es como hay mucho mayor conciencia de la violencia que eso es y de lo problemático que es, pero durante muchísimos años esto se veía como una práctica cultural normal, ¿no? O sea, y hay toda una serie como de creencias de esto. Entonces, si ven ahí publicidad, pueden ver como todo lo que tenga que ver con hipersexualización de la masculinidad o masculinidad violenta como algo natural, pues conduce a estas dinámicas sociales que generan daño, ¿no? Perdón, tengo más. ¿Existe algún tipo de decisión? Voy a leer muchas. ¿Existe algún tipo de decisión política en México para propiciar las nuevas masculinidades en el marco de las luchas de género? Después voy a leer 3. ¿Qué opinas sobre la caballerosidad? ¿Y qué opinas de los machos mexicanos que no aceptan a las mujeres empresarias o emprendedoras? A ver, una por una. Sobre la decisión política en México para propiciar nuevas masculinidades. Ahí, en realidad, Jair, que les va a hablar, bueno, Jair en Gendes trabaja en género específicamente y sí han habido muchas políticas más bien para, no sé si para transformar masculinidades per se, eso sería genial, pero más bien para hacer frente a la violencia de género, pero yo diría que estamos muy, muy atrás en esto, ¿no? Y sí, estamos muy, muy atrás en esto. En realidad lo que yo veo que más efecto ha tenido han sido los movimientos sociales por la equidad de género. Entonces, bueno, ¿qué opino de la caballerosidad? Opino que si no hace daño, no pasa nada, ¿no? O sea, como que el tema ahí, ojo ahí también, porque el tema también es en nuestras relaciones, siempre ver, en nuestras relaciones con personas de distintos géneros, es como siempre ver qué ayuda y qué no. A mí honestamente me vale si me abren la puerta del coche o no, y si lo hacen, pues qué lindo, si no, no. O sea, no me acaba afectando gran cosa. Sí he escuchado muchas veces decir así como, ay, pero bien que les gusta que les abran la puerta y que les paguen la comida, o este tipo de cosas que son como generosas, que son como cuestiones de caballerosidad. Y lo que yo siempre digo es, honestamente, prefiero 1000 veces que me paguen lo mismo que le pagan a un hombre por el mismo trabajo que hago en vez de que me paguen la comida de vez en cuando y me abran la puerta. O sea, siento que no acaba siendo, siento que muchas veces se utiliza la caballerosidad como una excusa para justificar desigualdades de género y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque siento que una no equivale al daño que hace la otra, ¿no? Y en términos de caballerosidad, regresa a lo mismo. Creo que es en cada relación y en cada cultura ver qué hace daño y qué capacita y qué no, y qué hace daño. Y entonces también puede haber en distintas relaciones distintos acuerdos sobre lo que están de acuerdo. Yo creo que más que caballerosidad o etcétera, qué genial fuera que nuestro principio
o sea, que el principio que guiara nuestras interacciones de género fuera el respeto mutuo, la dignificación mutua. Entonces, seguirías teniendo lo que es valioso de la caballerosidad, sin que caiga como en esos extremos de generar ciclos de dependencia que generan más desigualdad, etcétera, ¿no? Como estos otros aspectos. Y sobre machos mexicanos, la pregunta era, ¿qué opinas sobre machos mexicanos que no aceptan a mujeres empresarias o emprendedoras? Ahí no es qué opino, bueno, les podría decir qué opino yo, pero más que eso, lo que les voy a decir es que hay muchísimas investigaciones que comprueban que para empresas, cómo afecta su bottom line, o sea, cómo genera mayor utilidades, y especialmente utilidades que tienen que ver con innovación, cuando hay mayor diversidad laboral. Pero, o sea, afecta el ingreso, o sea, va aumentando tu porcentaje de crecimiento empresarial, etcétera. Hay una relación directa entre diversidad y aumento de utilidad. Específicamente el que más acaba aumentando es utilidades por innovación, porque claro, si solamente estás con personas que son iguales, son muy parecidas a ti, no puede haber creatividad, ¿no? Entonces necesitas la diversidad, precisamente lo que te da es que te nutre de nuevas perspectivas que te permitan generar nuevas propuestas, ¿no? O sea, creo que sí, según un estudio de Harvard Business Review, y tengo todas las estadísticas y no se las puse aquí en la presentación, pero hubiera estado bueno, que empresas con mayor diversidad aumentan un 70%, tienen 70% más probabilidad, de atender nuevos mercados, por ejemplo. Entonces, lo que yo o sea, sí, lo que yo opino, no importa, lo que les diría es como, no lo digo yo, lo que muestran muchísimas investigaciones de muchísimos distintos lados, o sea, hay investigaciones de Deloitte, de McKinsey, de Harvard, que muestran que la diversidad equivale no solamente a mejorar las utilidades de la empresa, que eso también está comprobado, sino también a mejor retención de empleadas y empleados. O sea, es un tema como que ya no tiene que ver con opiniones, tiene que ver con si tú quieres lograr el bienestar de tu equipo de trabajo y el bienestar de tu empresa, la diversidad ya ni siquiera es algo que nos deberíamos estar cuestionando. Si no lo estamos haciendo por nuestros propios prejuicios o incapacidad, le estamos haciendo daño a nuestra empresa y a nuestra fuerza laboral, según las investigaciones. Y veo que no hay ninguna otra pregunta hasta este momento, y entonces con eso yo más bien me voy a despedir y hacerles como esta invitación, más bien cerrar con esta invitación a que en sus interacciones día a día tengan la capacidad de identificar cuáles son esos lentes morados primero, y que tengan la apertura de descubrir nuevas perspectivas, nuevas formas de ver a personas de distintas identidades, sobre todo en este sentido, y si hay muchas personas que se identifican con el género masculino ahorita, que también cómo reconstruyen o resignifican la masculinidad para que sea una masculinidad incluyente y en pos de la equidad de género. Y para que sea una masculinidad más sana tanto para ustedes como para las personas de distintos géneros en la sociedad. Perdón, y llegó una última pregunta. ¿Crees que está influyendo esta mentalidad? ¿Crees que está influyendo esta mentalidad el nuevo estilo de convivencia en los hogares respecto a la distribución de los quehaceres domésticos? Yo creo que es clave. Hablamos muchísimo de que mujeres trabajen y que mujeres ingresen al mercado laboral, pero claro, eso no funciona si no también empezamos a hablar de hombres haciéndose cargo. O sea, ahorita yo les comparto que tengo 3 chiquitines y ahorita están con mi esposo mientras yo de esta conferencia, ¿no? Y entonces, y ha sido un trabajo de mucha autoconciencia, el lograr la equidad en casa tiene que ver con precisamente ir tomando conciencia de cuáles son esas creencias naturalizadas. Ahí les comparto una anécdota. Un día estábamos viajando y estábamos en el aeropuerto con nuestro primer hijo y se hizo popó, y mi esposo le empezó a cambiar el pañal en la sala de espera porque ya íbamos a perder el vuelo. Y me acuerdo que yo volteé, imagínense que era una caricatura, y me salían corazoncitos de los ojos porque decía, estoy casada con el mejor hombre del mundo. Y luego me empecé a morir de risa porque dije, esto es sexismo, ¿no? Y lo platicábamos después y yo le decía, pero de verdad nos moríamos de risa porque yo le decía, dime cuándo, y perdón por ser tan burda, pero dime cuándo me has visto limpiar popó
y has pensado, wow, qué buena esposa tengo. Claro que no, porque los dos, y eso era lo que me refería con que no siempre es una persona contra otra, sino que, o sea, no es, más bien no funciona así. Todas las personas no las queremos, tanto mi esposo como yo, que habíamos internalizado y normalizado que el cuidado de nuestros hijos era más mi responsabilidad que la suya. Y entonces fuimos transformando esa dinámica. Otro ejemplo como muy claro de cómo no se está haciendo suficiente para hacer esto es todos estos movimientos para hacer juegos de ingeniería en rosa para que entonces las niñas y tal, porque ves que como que los juegos de ingenierías estaban como tal cual, así como pasillo de juguetes para niños, eso y pasillo, juguetes para niñas, muñecas, ¿no? Y lo que yo siempre digo de eso, y lo digo porque tengo dos hijos que nacieron, que se les asignó el sexo de masculino al nacer, que yo siempre digo, y tienen sus muñecas, y siempre digo eso, ¿no? Que también deberíamos estar haciendo un movimiento porque haya juegos de cocinita y de muñecas para personas que se les asigna el género masculino al nacer. ¿Por qué? Para que también vayan normalizando la crianza y el cuidado del hogar desde la infancia. O sea, nosotras nacemos y nos ponen una muñeca en las manos luego, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que hacer, ¿no? Y empieza con estas cosas chiquitas. Y bueno, con eso me despido y les agradezco por este tiempo que hemos compartido. Muchas gracias, Verónica, por compartirnos esa información y nuevas perspectivas de vivir la masculinidad. Ahora los invitamos a participar en la siguiente actividad. No se vayan.